La teoría cinética molecular es una teoría química que explica las propiedades térmicas de los gases. Estos sistemas contienen números enormes de átomos o moléculas, y la única forma razonable de poder comprender sus propiedades térmicas con base en la mecánica molecular es encontrar determinadas cantidades dinámicas de tipo promedio. Entre sus propiedades se destacan que las moléculas obedecen la ley de Newton, pero individualmente se mueven en forma aleatoria, con diferentes velocidades, pero con una velocidad promedio que no cambia con el tiempo. Dentro de una molécula, los átomos están unidos por las fuerzas intermoleculares, que son los enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Estas fuerzas determinan las propiedades químicas de las sustancias, tales como el estado de agregación, la densidad, entre otros. En primer lugar, tenemos la fuerza de polaridad dipolo-dipolo, que consiste en que una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Entonces, estos electrones se encuentran en las proximidades del átomo más electronegativos, creando así dos polos en la molécula, uno con una carga parcial negativa y otro con una carga parcial positiva. De segundo lugar, tenemos las fuerzas electrostáticas ion-ion. Estas fuerzas establecen entre los iones de igual o distinta carga. Por ejemplo, los iones con carga de signos opuestos se atraen, mientras que los iones con carga del mismo signo se repelen. En tercer lugar, tenemos la fuerza ion-dipolo, que son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones del sodio positivo y el cloro negativo. En el cuarto lugar tenemos la fuerza ion-dipolo inducido, que tiene lugar entre un ion y una molécula polar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula polar, que convierte de modo transitorio en una molécula polarizada, en la cual se produce una atracción entre el ion y la molécula polarizada. En el quinto lugar tenemos las interacciones hidrofóbicas, que tienden a asociarse por el simple hecho de que evitan interaccionar con el agua en un medio acuoso. Esto lo hace por razones termodinámicas, como las moléculas hidrofóbicas, que se asocian para minimizar el número de moléculas de agua que puedan estar en contacto con las moléculas hidrofóbicas. De sexto tenemos las fuerzas de Van der Waals, que estas se enfocan en las fuerzas de atracción entre moléculas. O sea, cuando se encuentran a una distancia moderada, las moléculas se atraen entre sí, pero cuando sus nubes electrónicas empiezan a solaparse, las moléculas lo que hacen es que se repelan con fuerza. Luego tenemos la fuerza de dipolo-dipolo inducido, que esta tiene lugar a una molécula polar y una polar, en la cual la carga de la molécula polar lo que provoca es una distorsión en la nube electrónica de la molécula polar y la convierte de forma transitoria en un dipolo. Luego tenemos las fuerzas de dipolo instantáneo, dipolo inducido, que estas son las fuerzas que son atractivamente débiles, o sea, se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares, aunque también están presentes en las sustancias polares, y estas se deben a las irregularidades que se producen en la nube electrónica de los átomos de las moléculas por efecto de la proximidad mutua. Y por último tenemos los puentes de hidrógeno, que constituyen un caso especial de integración dipolo-dipolo. Estas se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo y con dobletes electrónicos sin compartir o de muy pequeño tamaño y capaz de aproximarse al núcleo del hidrógeno. Bueno, mi nombre es Carlos Elizabeth Mujica y les voy a hablar acerca de la propiedad de los líquidos. Entre las propiedades de los líquidos encontramos la viscosidad, la fluidez, la presión de vapor, la tensión superficial y el punto de ebullición. La viscosidad es una medida de la resistencia al desplazamiento de un fluido cuando existe una diferencia de presión. Cuando un líquido o un gas fluye, supone la existencia de una capa estacionaria de líquido o gas adherida sobre la superficie del material a través del cual se presenta el flujo. La segunda capa rozada con la adherida superficialmente y esta segunda con la tercera y así sucesivamente. Este roce entre las capas sucesivas es responsable de la oposición al flujo, es decir, es responsable de la viscosidad. La viscosidad de un líquido crece al aumentar su masa molar y disminuye a crecer la temperatura. La viscosidad se mide en poises y esta se determina a través de un viscosímetro. La fluidez es una característica de los líquidos o gases que le confiere la capacidad de poder pasar a través de cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea. Como pueden ver en la diapositiva, vemos un frasco que está dividido, donde las partículas del agua traspasan a través de la barrera. La presión de vapor en líquido o su forma líquida
llamada presión de vapor, solo depende de la temperatura. Su valor a una temperatura dada es una propiedad característica de todos los líquidos. La presión de vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura. Y así, cuando la presión de vapor es igual a una atmósfera, el líquido se encuentra en su punto de ebullición, ya que el vapor, al vencer la presión exterior, se puede formar en toda la masa del líquido y no solo en su superficie. También tenemos la tensión superficial de un líquido, que es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar la superficie, lo que en efecto le permite a algunos insectos, como pueden ver en la diapositiva, al zapatero, poder desplazarse por la superficie del agua. También tenemos el punto de ebullición de una sustancia, que es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. También tenemos el punto de ebullición normal, también llamado punto de ebullición atmosférico, o punto de ebullición de presión atmosférica de un líquido. Es el caso especial en que la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica definida a nivel del mar, una atmósfera. La fórmula química del agua es H2O, es decir, que tiene un átomo de oxígeno ligado a dos hidrógenos. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro, debido a que las cargas opuestas se atraen. Las moléculas del agua tienden a unirse unas con otras. El agua es conocida como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y contiene varios minerales y nutrientes. El potencial de hidrógeno, pH del agua, es igual a 7, lo que significa que no es ácida ni básica. Otra de las propiedades químicas del agua son que reacciona con los óxidos ácidos, óxidos básicos. También reacciona con los metales, reacciona con los no metales y se une a las sales formando hidratos. Entre las propiedades físicas del agua encontramos que es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso, de forma natural en la Tierra. Además, el agua no tiene color ni tampoco tiene sabor. El agua tiene un alto índice de calor específico, es decir, que tiene la capacidad de absorber mucho calor antes de que suba su temperatura. También el agua posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que es muy pegajosa y elástica y se une en gota en vez de separarse. Esta cualidad le proporciona al agua la acción capilar, es decir, que puede desplazar su medio de las raíces de las plantas y los vasos sanguíneos y disolver sustancias. Muchas gracias. Ante la necesidad de saber en qué fases o fase se encuentra un determinado sistema, el diagrama de fases del mismo supone herramienta fundamental. Un diagrama de fases es una representación gráfica en que, en función de las condiciones, se indica la fase o las fases en la que el sistema está equilibrado termodinámico. El número de variables termodinámicas independientes que es necesario para conocer el determinado estado del sistema viene dado por la regla de las fases, donde L es igual a C menos F más 2. L es el valor de grado de libertad, C el número de componentes y F el número de fases. En el estado concreto de una sustancia pura, C tomará el valor de 1 y F podrá valer como máximo 3, puesto que una sustancia como máximo puede estar entre tres fases, sólido, líquido y vapor. Aplicando la regla de las fases, se puede concluir que si el número máximo de variables que han de conocerse es 2. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. Cabe destacar que la cristalografía es el estudio científico de los cristales y su formación. El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, es decir, donde la correlación interna son mayores. Esto se refleja en sus propiedades anisotropas y discontinuas. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y con forma geométrica definida cuando están bien formados. No obstante, su morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalinidad de un material. Lo que son los cristales, átomos, iones o moléculas se empaquetan y dan lugar a motivos que se repiten del orden de un Armstrong, que es igual a 10 a la menos 10. A esta repetitividad en tres dimensiones la denominamos red cristalina. Los principales tipos de cristales son los iónicos, covalentes, moleculares y metálicos. Las estructuras y propiedades de los cristales como puntos de fusión, densidad y dureza están determinadas por el tipo de fuerzas que mantienen unidas sus partículas. Los cristales iónicos tienen dos características importantes, y es que están formados de especies cargadas y los aniones y los cationes suelen ser de distintos tamaños. Los cristales covalentes. Los átomos de los cristales covalentes se mantienen unidos en una red tridimensional únicamente por enlaces covalentes.
los cristales moleculares. Un cristal molecular, sus moléculas que se mantienen unidas por fuerzas de Walsh y enlaces de hidrógeno. Los cristales metálicos son muy densos y sus propiedades cambian en función al tipo de metal, lo que puede hacer que sean muy blandos o duros y con distintos tipos de puntos de fusión. Y también existen los cristales sólidos, los luminosos y los líquidos. Número de coordinación de los sólidos cristalinos, celdas unitarias. Los átomos, iones o moléculas se empaquetan en un arreglo ordenado. La estructura de los sólidos cristalinos, las celdas unitarias. Esta es la unidad estructural de un sólido cristalino. Es la mínima unidad que da toda la información acerca de la estructura de un cristal. La estructura del sólido cristalino se representa mediante la repetición de la celda unida en las tres direcciones del espacio. Celda unitaria, traslación eje Y, traslación eje X y traslación eje Z. Sistemas cristalinos. Está el cúbico, tetragonal, ortorrombótico, monoclínico, triclínico, hexagonal y romboédrico. Estructura del diamante. Está compuesto por carbono puro cristalizado y es muy duro, en un índice de 10 en la escala de dureza de Mohs, que va del 1 al 10. Se trata de un alótropo del carbono, donde sus átomos de carbono están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica, centrada en la cara denominada red de diamante. En la estructura del diamante, cada átomo de carbono comparte electrones con 4 de sus átomos vecinos, formando 4 enlaces covalentes simples. Esta estructura es como un armazón gigante de enlaces covalentes que se propaga en las 3 dimensiones del espacio. Redes de Bravais. Las redes de Bravais son el conjunto de las 14 celdas unitarias tridimensionales en las que pueden ubicarse los átomos de un cristal. Estas celdas constan de un arreglo tridimensional de puntos que forman una estructura básica que se repite periódicamente en las 3 direcciones espaciales. El conjunto de las 14 redes de Bravais se subdivide en 7 grupos o estructuras de acuerdo con la geometría de las celdas. Estos 7 grupos son cúbico, tetragonal, ortorrómbico, trigonal, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Cada una de las estructuras definen una celda unitaria, siendo esta la porción más pequeña que conserva la disposición geométrica de los átomos en el cristal. Se subdivide en 7 grupos, pero cada uno de estos grupos tienen sus celdas unitarias con sus parámetros característicos, los cuales son estos que estamos viendo.